interesados que les estuve hablando a inicio de estas presentaciones. Entonces, bueno, vamos a iniciar porque estamos con el doctor ya Vicent Font. Quiero presentar al doctor Vicent, que es mi mentor, mi padre académico, o sea, mi amigo, mi todo. O sea, yo tengo que dar gracias de mi reflexión sobre la práctica, como él dice, mi cambio de mentalidad es gracias al doctor Vicens, que es importante tener un mentor, es lo básico, y les recomiendo que sea desde la maestría hasta el doctorado, los que tienen pensado hacerlo. ¿Por qué es importante? Porque tiene una expertez amplia de todo el campo de investigación, ya tiene una evolución y sería importante para muchos esa parte epistémica, científica, la cual la tiene el doctor Vicent, y por eso lo invité a que nos compartiera la experiencia y más en el tema de que nosotros ya estamos en cierta edad que quisiéramos hacer muchas cosas. El doctor Vicent cumplió todas esas expectativas y es el tercero, si ustedes lo buscan en el tema de citas en investigación, más que ustedes trabajan en la parte de didáctica de la matemática, es la tercera persona mayor citada en esa área. Entonces, la verdad, tenerlo aquí es algo bastante impactante para ustedes, para mí, y recibir toda la explicación y la expertez que él tiene en cuanto a la teoría que él plantea, que ha hecho un enfoque en la reflexión sobre los profesores, es importante. Entonces, sin más, lo dejo al doctor Vicente para que nos platique cómo ha sido la experiencia de él y las oportunidades que podemos tener todos nosotros. Así que les dejo con el doctor Vicente. Muy bien, muchas gracias eh, por la presentación. Después de esta presentación solo puedo decepcionarles. Ya no es posible. Bien, dicho esto, por lo que yo entendí, me invitaron para explicarles un poco la experiencia de cómo se construye un enfoque teórico, ¿no? Entonces, ¿puedo compartir unas diapositivas? Sí, doctor. Bien, entonces voy a hacerles algunos comentarios sobre cómo hemos desarrollado un enfoque teórico en educación matemática o en didáctica de las matemáticas. Tiene varios nombres según los países: educación matemática, didáctica de las matemáticas, matemática educativa, depende, ¿no? Bien, el origen de esta área, la didáctica de las matemáticas, educación matemática, matemática educativa, digamos, inicialmente es un origen para intentar responder a la pregunta ¿cómo enseñar mejor las matemáticas? Esta sería la pregunta como inicial, más naif, de que se intenta responder: ¿cómo enseñar mejor las matemáticas? Y esto es lo que da origen a estos enfoques teóricos sobre didáctica de las matemáticas, educación matemática, matemática educativa. Bien, cuando se formula la pregunta ¿cómo enseñar mejor las matemáticas? Ya parece que esto ya se ve que es una pregunta muy compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque por una parte el qué pues son las matemáticas. Si nos ponemos a discutir sobre lo que son las matemáticas, veremos que es algo bastante complejo, ¿no? De hecho, en la parte final de la sesión quiero comentar un poco sobre qué son las matemáticas, ¿no? Pero si complicadas son las matemáticas, resulta que se las enseñaremos a sujetos, alumnos, ¿no? Que son aún más complicadas. Las personas seguramente son más complicadas que las matemáticas, ¿no? Porque hay su historia, su autoconcepto, sus motivaciones, etcétera. Pero además, normalmente cuando se habla de educación matemática no se habla de hacer clases particulares a alumnos, que se entiende que son procesos de instrucción que se realizan en instituciones escolares. Y si ustedes tienen un poco de experiencia de una universidad, de un centro escolar, etcétera, verán que son instituciones también de una cierta complejidad. Es decir, enseñamos algo complejo a sujetos complejos en instituciones complejas, ¿no? Tenemos un tema
de que responder a la pregunta de cómo enseñar mejor las matemáticas no es una pregunta que tenga fácil respuesta, ya que tenemos toda esta complejidad. Bueno, dicho esto, vamos a, si pensamos un poco el qué, las matemáticas, resulta que, bueno, si empezamos a pensar sobre, tenemos que enseñar matemáticas, pues surge la pregunta, ¿y pero qué tipo de matemáticas tenemos que enseñar? Esto ya nos puede llevar a la filosofía de las matemáticas, a los diferentes enfoques de las matemáticas, etcétera, y ahí tendríamos un largo recorrido de tipo epistémico, epistemológico, ontológico, etcétera, ¿no? Pero es que además la filosofía de las matemáticas está ligada con la filosofía general, con la epistemología general y con la ontología general. O sea que si vamos por la vía de las matemáticas, tenemos muchos temas filosóficos, epistemológicos y ontológicos sobre los que discutir. Esto si nos vamos por la vía de las matemáticas, pero si nos vamos por la vía de la didáctica de las matemáticas, que la matemática es una ciencia, pero ¿qué es la didáctica de las matemáticas? No está muy claro. Pero en principio, normalmente en todos los países se considera una ciencia de tipo social, no una ciencia tipo física, química o matemáticas, ¿no? Sino una ciencia social. Entonces, si nos vamos por el área de didáctica de las matemáticas, surge la pregunta, ¿qué tipo de ciencia es la didáctica de las matemáticas? Y entonces aquí hay toda discusión sobre si las ciencias sociales tienen que ser del tipo explicación o del tipo comprensión, ¿no? Son dos planteamientos completamente diferentes sobre cómo deben ser las ciencias sociales. Por tanto, esta discusión sobre explicación y comprensión, que es un tema que afecta a todas las ciencias sociales, a su vez está relacionada con temas de epistemología general, ¿no? O sea, que todo se va complicando a la medida que profundizamos un poco. Bueno, y además resulta que en la didáctica de las matemáticas, como es una ciencia social, resulta que no hay un paradigma dominante como puede existir en la física o en otras ciencias, ¿no? Entonces, al no haber un paradigma dominante, hay muchos marcos teóricos, muchos enfoques teóricos, esto es típico de las ciencias sociales, que conviven o malviven, depende cómo se quiera decir, y entonces en la educación matemática han aparecido diferentes programas de investigación, a lo mejor les suena la sección de epistemología que se hace en México, o la teoría de las situaciones didácticas, que el autor es Bruto, que me acaban de informar que ha muerto recientemente, eh, diferentes teorías, y yo particularmente trabajo en una que llaman enfoque semiótico, que es lo que voy a comentar ahora. Y estos enfoques teóricos de didáctica de las matemáticas tienen unas ciertas bases de tipo ontológico, epistemológico, y se van desarrollando con constructos teóricos. Estos constructos teóricos sirven para hacer investigación en didáctica de las matemáticas, hacer tesis doctorales, etcétera. También se usan en la formación de profesores y al mismo tiempo, pues, de alguna manera, van generando nuevos temas de investigación, ¿no? Entonces, este sería una panorámica un poco rápida de la problemática que tenemos en didáctica de las matemáticas. Y entonces voy a explicar un poco cómo estos enfoques de investigación se constituyen, en qué consiste un enfoque de investigación. Bien, vamos a empezar por la última, que es la 6, porque ustedes están en un curso de la metodología de investigación, ¿no? Normalmente estos enfoques optan por una o varias metodologías de investigación. Luego yo comentaré por cuál optamos nosotros, pero en principio puede ser una opción ecléctica, es decir, puedes admitir cualquier metodología de investigación, no tiene por qué ser cualitativa o de tipo correlacional, etcétera. En principio, normalmente los marcos teóricos en educación matemática admiten como metodología de investigación cualquier metodología. Eh, pero normalmente para montar un enfoque teórico en educación matemática, uno se tiene que posicionar sobre estos 6 puntos, ¿no? Normalmente se empieza por el punto número 5. Es decir, el enfoque determina un objeto de investigación, o sea, determina qué cuestiones son las que te interesa investigar. Doctor, ¿Sí? disculpe, ¿me está compartiendo alguna?
porque no se ve nada. Ah, no se ve nada. Ajá, porque ¿Cómo veo es? que habla de unas filminas, pero no la está presentando. No compartió. Ah, caramba, caramba, caramba. Ah, ahora se ve. ¿Se ve o no? Ahora sí. Bueno, vuelvo a empezar un poquito más rápido, pero Ujú. Ahora la coloca como para compartir. sí, pero si no quito esto. ¿Ahora se ven? A ver, ahora sí. Sí. Ahora Excelente. sí, ¿no? Ajá. No, les decía que la invitación era para explicar sobre cómo se ha constituido un enfoque de investigación en didáctica de las matemáticas. Y cuando digo didáctica de las matemáticas, puede ser didáctica de las matemáticas, educación matemática, matemática educativa, porque tiene diferentes nombres según los países, ¿no? Entonces, el origen de la didáctica de las matemáticas, en principio, es intentar responder a una pregunta como muy naif, muy muy ingenua. Esta pregunta es ¿cómo podemos enseñar mejor las matemáticas? ¿No? Y esto es el origen de la didáctica de las matemáticas. Pero con esta pregunta de cómo podemos enseñar las matemáticas ya vemos que la respuesta no es nada fácil porque en la pregunta se ve toda la complejidad. Porque ¿cómo enseñar mejor las matemáticas? Aparece la palabra matemáticas. Por tanto, tenemos que enseñar matemáticas. ¿El qué? Pero resulta que estas matemáticas se las tenemos que enseñar. Las matemáticas son bastante complejas. Y, o sea, tenemos que enseñar una cosa de una cierta complejidad, pero se la tenemos que enseñar a alumnos, que son sujetos. Y los sujetos son más complejos, seguramente, que las matemáticas, porque tienen su historia, su autoconcepto, sus motivaciones, etcétera. Y además tenemos que hacerlo normalmente en instituciones escolares, porque la didáctica de las matemáticas no se plantea la enseñanza de las clases particulares, sino procesos de instrucción realizados en instituciones escolares. Entonces, queremos enseñar una cosa compleja, que son las matemáticas, a sujetos que son complejos en instituciones escolares que también son complejas, ¿no? Entonces, tenemos mucha complejidad y por tanto no hay una receta simple y fácil de cómo enseñar las matemáticas. Bien, dicho esto, si me fijo en las matemáticas y quiero enseñar matemáticas, la primera cuestión que me puedo preguntar, bueno, pero ¿qué tipo de matemáticas, no? Y aquí ya empiezan las discusiones, ¿no? Porque uno considera que tienes que hacer resolución de problemas, modelización, el otro va a considerar que tienes que hacer otra cosa, etcétera. Y esta discusión sobre qué tipo de matemáticas inevitablemente te lleva a una discusión sobre qué filosofía de las matemáticas te interesa a ti. Y hay muchas opciones diferentes, que es el logicismo, intuicionismo, formalismo, falibilismo, constructivismo social, convencionalismo, etcétera. Entonces esto ya empieza a ser una discusión, pero además la filosofía de las matemáticas resulta que a su vez está relacionada con la filosofía general. Es decir, si nos preguntamos qué matemáticas tenemos que enseñar, pues ahí van a aparecer muchas cuestiones epistemológicas, ontológicas y filosóficas relacionadas con la naturaleza de las matemáticas. Bueno, por ahí ya tenemos una cierta complejidad. Volviendo a la primera figura, eh, para responder a cómo enseñar mejor las matemáticas, se ha construido un área científica, una disciplina científica que se llama didáctica de matemáticas, educación matemática, matemática educativa. Y esta disciplina científica, de entrada, no queda claro qué tipo de ciencia es. Si es una ciencia igual que la física, la química, que funciona por el método científico, o es una ciencia de tipo social. Esto es un tema que está en discusión, pero en la mayoría de los países la administración ha resuelto esta polémica y administrativamente en muchos países la didáctica de las matemáticas se sitúa dentro de las ciencias sociales y no al lado de la física o la química o las matemáticas. Entonces, si nos situamos, si consideramos que la didáctica de las matemáticas es una ciencia social, aparece toda una discusión de tipo epistemológico, ontológico, sobre cómo son las ciencias sociales. Y básicamente hay una discusión si son de tipo explicativo y por tanto tienen que imitar a la física, a la química y tal, lo que se llama el positivismo, o bien son otro tipo de ciencias basadas en la
comprensión, la empatía, etcétera, que es otro punto de vista. Entonces hay toda una discusión si tenemos que hacer una didáctica de las matemáticas positivista o más bien de tipo comprensiva, etcétera. Y esta discusión, a su vez, está relacionada con una serie de cuestiones de epistemología y filosofía general, ¿no? Por tanto, vayamos por un camino, vayamos por el otro, terminamos en cuestiones de epistemología y filosofía general. Dentro de la didáctica de las matemáticas, resulta que más bien parece ser que sea una ciencia social que tiene que ver más con la comprensión que con el positivismo, pues resulta que no hay un paradigma dominante. No hay un paradigma dominante, entonces lo que hay es muchos enfoques diferentes que conviven o malviven entre ellos y estos enfoques, pues, digamos, crecen, se desarrollan, algunos desaparecen, etcétera. Entonces, estos enfoques lo que hacen es hacer una propuesta con unas bases de tipo ontológico, epistemológico y con unos constructos, etcétera, y son el marco teórico para realizar investigaciones en didácticas matemáticas. Por tanto, estos diferentes enfoques que hay, por ejemplo, ustedes a lo mejor conocen la socioepistemología, que está en México, comentaba la teoría de situaciones didácticas de Rousseau, que parece que se ha muerto recientemente, o por ejemplo, el enfoque intersemiótico, con el que yo trabajo, pues estas son propuestas teóricas, marcos teóricos, que hacen unas opciones epistemológicas y ontológicas de base. Sobre estas opciones construyen una serie de constructos teóricos. Con estos constructos teóricos realizan investigaciones en didáctica de las matemáticas. Estas investigaciones, a su vez, desarrollan el enfoque y, al mismo tiempo, estos constructos pueden ser usados en la formación de profesores para orientar también la mejora de la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Bien, entonces yo voy a comentar un poco algunas opciones que hicimos al desarrollar el enfoque ontosemiótico. Bueno, entonces cuando uno quiere desarrollar un enfoque en educación matemática, en didáctica de las matemáticas, tiene que posicionarse de forma explícita o implícita sobre seis aspectos. El primer aspecto tiene que considerar una ontología general, es decir, qué es lo que hay en el mundo y qué es lo que existe en el mundo. Luego, una epistemología general, que es cómo conocemos lo que hay en el mundo y cómo sabemos que las cosas que conocemos de este mundo son verdaderas, ciertas, válidas, etcétera. Luego tienes que optar por una teoría sobre qué son las matemáticas. Luego tienes que optar por una teoría sobre el aprendizaje y la enseñanza en general y en concreto en qué consiste la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en particular. Luego, a partir de aquí, tienes que plantear unas temáticas, unas preguntas de investigación que son las que puedes responder con tu enfoque. Y por último, tienes que adoptar unos enfoques metodológicos coherentes con los otros 5 puntos anteriores. Esto sería un poco lo que tiene que hacer un enfoque teórico. Se tiene que posicionar sobre estos 6 aspectos para constituirse y para poder ser la base de tesis doctorales, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si paro aquí, ustedes intervienen o voy siguiendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí respecto a la parte que ha presentado el doctor. Pueden escribir por el chat también. Por ahora no, doctor. Bueno, entonces, como digo, un enfoque teórico, si ustedes, por ejemplo, deciden hacer una tesis doctoral en didáctica de las matemáticas y optan por la teoría de las situaciones didácticas o optan por otro enfoque, se supone que ustedes se están posicionando sobre estos 6 puntos. Lo más habitual es que el punto 1, el punto 2 queden completamente ocultos, con lo cual puede ser que alguien se apunte a un enfoque teórico y realmente no sabe dónde se está apuntando, ¿no? Porque el punto 1 y el punto 2 muchas veces quedan completamente ocultos, ¿vale? Después hay un tercer punto, que es el 3, que en algunos casos ya es más claro y en otros también queda oculto, que es una cierta posición sobre qué es las matemáticas o qué son las matemáticas. En algunos casos los enfoques son claros y se posicionan
claramente sobre qué entienden ellos por lo que son las matemáticas y en otros casos esto también permanece oculto. Lo que suele ser más o menos claro es la teoría sobre el aprendizaje de la enseñanza en general de las matemáticas que se asume y en concreto cómo se entiende la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en este enfoque. Esto suele ser bastante claro. También suele ser bastante claro el tipo de preguntas que se pueden responder con este enfoque y después se opta por una metodología y en este aspecto la metodología normalmente se suele ser bastante abierto. Los enfoques admiten cualquier tipo de metodología, desde metodologías cualitativas a metodologías cuantitativas, correlacionales, lo que sea, ¿no? Entonces, esta es la situación general. Si ustedes deciden hacer una tesis en dialéctica en las matemáticas y adoptan un cierto enfoque, puede que ustedes solo se muevan en el 4, 5 y 6 y no sepan, en el fondo, dónde se han metido porque no saben claramente qué opina este enfoque que manejan del uno, 2 y 3. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso del enfoque antisemiótico, lo que nosotros hemos hecho claramente, nos hemos posicionado en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6. El uno y el 2 quedan un poco más ocultos, pero lo que hicimos nosotros fue optar por qué entendemos que son las matemáticas. ¿Vale? Entonces, para ver si, para ver si coincidimos lo mismo con ustedes o no, yo aquí les pregunto que me digan con cuál de estas dos afirmaciones están ustedes de acuerdo, con la primera o con la segunda. Pueden participar Eh, cualquiera de los dos. yo, Buenos yo días. pienso que es la primera. Yo me quedo con la primera, pienso yo, No, no, porque todos los participantes tienen que decir o primera o segunda. Ok, cada uno. Entonces empezamos por Abdul, sí, la primera. la primera. Primera. Lenin, Yo considero la segunda. la segunda. Darianis, La primera. la primera. Eduardo, si me lo escribe por el chat porque él tiene problemas con el audio, seguimos con Hidalgo, Pienso que la primera. la primera. Germán, Y yo me voy por la número 2 también. la dos. Juan Araúz, Buenos días. Yo también considero que la primera es la forma como uno se siente cuando está estudiando matemática. ok, Es un sentimiento que persiste a medida que uno va desarrollando las teorías, encontrando las teorías y dándose cuenta de que las cosas son de esa forma. Y muchas veces no somos conscientes, como lo decía el profe hace un rato, cuando se está eligiendo una línea de estudio, a veces no se sabe exactamente cuál es la que estamos trabajando o todo lo que hay implícito dentro de ella. Salud. perfecto. Emanuel, Pienso que la primera, la primera. la primera. Rolando, Rolando, ¿me escucha? Jerica, Buenos días, profesora. Yo pienso que la afirmación número uno, la uno. la uno, sí. Perfecto. Tenemos dos de la afirmación 2 y la gran mayoría de la uno. Muy Rolando me bien. falta y aquí ya están que los dos no han podido, tienen problemas. La 2 dice Eduardo también, así que vamos 4 de la 2 No, y 3 de la 2 te han 3 de la contado. 2, perdón, 3 de la 2 y 10, 8, 9 de la uno. Porque el profesor Edis, no sé si quiere participar, está Edis Flores. Sí, Luisa, estoy aquí presente. Lo que sucede es que acabo de entrar y no sé a qué se refiere el 1 y el 2. No me gustaría opinar. Ah, vale.
Ok, tengo que empaparme un Bueno, poquito la más para afirmación, poder participar. Y bueno, la aprovecho afirmación, que abrí el micrófono para saludar al doctor Vincent. Un hola, ¿qué fuerte tal? abrazo, profesor. Gusto en Igualmente, verlo. Sí, igualmente. sí. No, la afirmación 2 lo que dice es que si no hubiera el género humano, no habría matemáticas, ¿no? Es decir, las matemáticas sería una construcción humana y por las características humanas nosotros interpretamos y construimos el mundo matemáticamente. O sea, el que pone las matemáticas en el mundo somos nosotros, no las descubrimos en el mundo. Esto es lo que dice la afirmación número 2. La afirmación número 1 lo que dice es que nosotros descubrimos las matemáticas que están en el mundo, ¿no? Hacemos un descubrimiento, no una invención, no una construcción, que es lo que dice la 2. Para que se hagan una idea, no sé si te conocen los planes para contactar con los extraterrestres, ¿no? Se supone que en el universo hay otras civilizaciones, entonces una manera de conectar con los extraterrestres es enviarles fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces envía el teorema de Pitágoras y cosas de este estilo, ¿no? Porque se presupone que pues, los extraterrestres pueden ser muy diferentes de nosotros, pero el teorema de Pitágoras lo habrán encontrado igual que lo hemos encontrado nosotros, porque el teorema de Pitágoras no depende de las personas, sino del mundo, ¿no? El que nosotros como intentamos conocer, ¿no? O sea, es un poco el discurso de la afirmación número 1. ¿De acuerdo? Vale, entonces, dicho, ¿están claras las dos afirmaciones, la diferencia entre una y la otra? Vale, entonces los que ustedes afirman el uno, los que han afirmado el uno, ustedes son realistas. Y los que han afirmado el 2 se llaman constructivistas. No el constructivismo psicológico que se explica en la educación matemática, sino el constructivismo filosófico, que es otro tipo de constructivismo, ¿no? Pero prácticamente los partidarios de la UNA son realistas. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué clase de realistas son ustedes. Porque ustedes pueden ser realistas platónicos o pueden ser realistas empiristas. Entonces, ahora vamos a ver, de estos 9, ustedes descubren un mundo de objetos platónicos que están fuera del espacio y el tiempo y tal, que son lo que descubren sus propiedades y tal, o simplemente descubren ustedes la verdadera y profunda estructura del mundo. Ahí tendrían que definirse ahora sobre qué tipo de realismo son ustedes. ¿Nos Los repite las opciones, conjuntos. por favor, profe? Sí, las opciones, la primera opción es la opción realista. Se supone que las matemáticas existen en alguna realidad y nosotros la descubrimos porque tenemos las capacidades para descubrir estos objetos matemáticos, sus propiedades, sus relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, por esto se llama que somos, los nación 1 son realistas. Existe una realidad con independencia del género humano que nosotros podemos descubrir estos objetos, reconocer sus propiedades, estudiarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es la posición número 1. Pero una vez estamos en la posición número 1, hay dos opciones. Esta realidad, estos objetos matemáticos que podemos conocer y podemos estudiar y ver sus propiedades, sus relaciones, ¿dónde están? ¿Están en el mundo platónico, están fuera del espacio y el tiempo, son inmutables, etcétera? O lo que estamos haciendo es descubrir la estructura profunda de la realidad, que las matemáticas están en la base profunda de esta realidad, y que es la postura empirista. Buenos días. Yo pienso que, como usted dice, estamos más apegados a la profundidad realista, ¿no? Me quedo con esa parte. Usted es empirista. Ajá. Yo también me anoto en la línea empirista. Creo que la matemática está en esto, se descubre en el comportamiento de los objetos. De hecho, así es que se entendería yo que de esta forma el comportamiento de los objetos y cómo la matemática los relaciona entre sí. Muy bien. ¿Los demás? Yo considero que la opción 2 también. La opción 2 a los empiristas se refiere, ¿no?
Estamos en la opción 2 de la 1, ¿no? Yérica Castro, la opción 2 de la 1. O sea, todos son empiristas. ¿Alguien que sea platónico por ahí? De hecho, los matemáticos, cuando no piensan y reflexionan en filosofía de las matemáticas, son platónicos, en la práctica, todos. Solo cuando les preguntan así, se sienten un poco incómodos, se declaran empiristas, pero luego en la práctica habitual más bien funcionan en términos platónicos. Pero bueno, no hay nadie que defienda el platonismo, ¿no? Entonces digamos que la mayoría son empiristas, ¿no? Creo que el asunto de ser platónico es que así uno salva cierta responsabilidad, porque como la matemática existe por encima de todos nosotros, entonces ya no hay mucho que hacer, solamente estudiarla y desarrollarla y buscarla, porque como son entes fuera de la naturaleza, entes fuera de No, pero este discurso no ver es empirista, porque los empiristas dicen que son entes que están en la naturaleza, ¿no? Ajá, exacto. En cambio, el platónico diría que están no se sabe dónde, en un espacio, fuera del espacio temporal, ¿no? No se Eh, sabe. También pienso que el método realista tiene que ver con que las matemáticas, cuando usted afirma algo, tiene que ser demostrado, ¿no? O sea, tiene que ser afirmado, ¿no? Eso sustentado en bases reales. Bueno, porque tanto sea usted lo que sea, al final demostrar tiene que demostrarlo, sea lo que sea, ¿entiendes? O sea, que no es un elemento diferenciador este, ¿no? Porque opte por lo que opte, al final tendrá que demostrar, ¿no? O sea que no estaría aquí la diferencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a avanzar un poco. A ver, no sé si ven ustedes este esquema de aquí, ¿vale? Ah, la cuestión está sobre si somos realistas, platónicos y todo esto tiene que ver con el problema de la relación entre las matemáticas y el mundo de las cosas, ¿no? Es el tema, ¿qué relación hay entre las matemáticas y el mundo de las cosas, ¿no? Cuando digo el mundo de las cosas me refiero a los árboles, las sillas, las mesas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a partir de aquí ha habido una discusión filosófica importante en matemáticas sobre si las matemáticas eran lógica o si la lógica era matemáticas. Hay un planteamiento que es el logicismo, que dice que las matemáticas forman parte de la lógica, pero es igual. Ahora, para lo que quiero comentar, es indiferente. Voy a tratar con un solo paquete la lógica y la matemática sin entrar si uno se come al otro o no, ¿vale? Entonces, cuando planteamos la relación entre las matemáticas barra la lógica y el mundo de las cosas, prácticamente tenemos dos opciones, que son las dos primeras que le he planteado. O somos realistas, es decir, consideramos que las matemáticas nos están describiendo un mundo que existe con independencia de nosotros, del género humano me refiero, o somos constructivistas, que quiere decir que asumimos que si no hubiera género humano no habría matemáticas. No sabríamos lo que habría, ¿no? Pero las matemáticas las ponemos nosotros para organizar un caos de lo que sea, ¿no? Que son los de la derecha, ¿no? Ustedes básicamente se han inclinado por la izquierda, ¿no? Porque descubrimos y describimos unos objetos que existen con independencia del género humano, ¿no? Pues describimos una cierta realidad. Entonces la cuestión es si esta realidad es platónica o es empirista. Esta es la discusión de fondo, ¿no? Entonces, los platónicos lo que vienen a decir es que hay el platonismo radical, que dice que, bueno, básicamente existe un mundo fuera del espacio temporal, donde estarían los objetos matemáticos, nosotros tenemos la capacidad cognitiva para descubrirlos, estudiarlos, encontrar sus propiedades y bueno, y hacemos matemáticas, ¿no? Y luego está lo que se llama el platonismo interno débil, que es el platonismo de un matemático normal y corriente que no hace ninguna disquisición filosófica, pero a efectos prácticos supone que sus objetos existen con independencia de él, encuentra sus propiedades, etcétera. O sea, en la práctica trabaja con un planteamiento más o menos platónico, ¿no?
todo lo que no es contradictorio existe y bueno, es cuestión de ver si podemos demostrar cosas sobre esto que existe, ¿no? Esto es lo habitual, ¿no? Últimamente se ha puesto más de moda los planteamientos empiristas, que también son muy antiguos, ¿no? Los empiristas, bueno, está el empirismo radical, que el empirismo radical eh, sería básicamente de Stuart Mill, que ahora está muy de moda con todo esto, con todo el tema del uso de los materiales manipulativos. Lo que viene a decir es que las matemáticas serían generalizaciones sobre el mundo de nuestras experiencias, serían los resultados que podríamos aplicar a cualquier objeto, ¿no? Entonces, vendría a ser un poco una... La matemática no tendría ninguna diferencia con la física, con la química, ¿no? Sino serían generalizaciones inductivas de nuestras experiencias, ¿no? Este es un poco el posicionamiento del empirismo radical. Y hoy en día este empirismo radical que empezó con Stuart Mill se ha vuelto a poner de moda y entonces el empirismo radical dice que así como nosotros vemos, no sé si lo ven ustedes aquí, yo pongo, no se ve bien, un bolígrafo y un lápiz, ¿no? Entonces un empirista radical diría que existe el lápiz, existe el móvil y existe el conjunto formado por dos objetos, que el conjunto formado por dos objetos no es algo que ponga yo mentalmente que haga la agrupación mental, sino que el conjunto 2 existe de la misma manera que existe el móvil, ¿no? Esto es lo que dice el empirista radical, ¿no? Eh, Luego viene el empirista holístico, que es un poco diferente. El empirista holístico viene a decir, a ver, olvidémonos de las matemáticas y hablemos de física y química. ¿Ustedes creen que existen los electrones y los protones, por ejemplo? Sí, al menos teóricamente sí, porque No, la aplicación no ¿existen o no existen? sí existen. Claro que sí. Bueno, creo que sí, o sea, es muy discutible si existen los... O sea, lo que existe, lo que evidente es que hubo una bomba atómica que quemó a un montón de personas cuando explotó y tal. O sea, lo que es la evidencia que tenemos es que un montón de gente se quemó, etcétera y tal, ¿no? Entonces hay una explicación teórica donde que explica esto en base a un constructo teórico que son electrones, protones, neutrones, etcétera y tal, ¿no? Y entonces, de alguna manera, asumimos que esto existe, o sea, que la estructura profunda de la realidad son protones, electrones, neutrinos, lo que sea, ¿no? Y aceptamos su existencia, ¿no? Entonces los empiristas holísticos dicen, oiga, pero debajo de los protones, neutrones y electrones, a veces a lo mejor tiene usted la estructura de grupo, ¿no? Entonces, ¿por qué me admites los electrones y protones como existentes y no me admites como existente lo que está por debajo de los electrones y los protones, que es algún tipo de relación matemática? Por ejemplo, hay una estructura de grupo en alguno de estos casos y tal, ¿no? Entonces, los empiristas holísticos dicen que, bueno, si las matemáticas, junto con la física y con la química, te permiten explicar las experiencias que tú observas, ¿por qué admite la existencia solo hasta los objetos de la física y la química, como protones y electrones, y no admites también las matemáticas que están por debajo, ¿no? Entonces, dice que no es honrado, dice que no es honrado dudar de las matemáticas, porque dice que las teorías es una mezcla de teorías físicas y matemáticas que se enfrentan conjuntamente al juicio de la experiencia, ¿no? Entonces, si yo tengo un montaje teórico medio físico, medio matemático que me explica la bomba de Hiroshima, pues tengo que aceptar la existencia de todo. No, no puedo decir que admito los protones y los neutrones y no admito la estructura de grupo que puede haber debajo de estos cuestiones teóricos. Esto es lo que dicen los empiristas teóricos. Entonces viene a decir que las matemáticas, los objetos de las matemáticas serían los objetos que están en la estructura profunda de la realidad. No sería cuestión de capas, ¿no? ¿Vale? Luego,
Históricamente, luego están los empiristas lógicos, ¿no? Que esto es otra historia diferente, ¿no? Eh, los empiristas más o menos decían que hay dos tipos de conocimiento, ¿no? Los conocimientos sintéticos y los analíticos. Por ejemplo, si yo digo que los metales se dilatan, si yo hago esta afirmación, la única manera de saber si esto es verdadero o es falso es ir a poner los metales, ponerles fuego y ver si se dilatan o no se dilatan. Es decir, son posteriores a la experiencia, ¿no? Es la experiencia lo que tiene que decirme si esto es así o no, ¿eh? En cambio, si yo digo, por ejemplo, uno típico, que los solteros son no casados, necesito ir a buscar qué pasa con los solteros, si están casados o no están casados, para saber si esto es verdadero o es falso. Entonces, según su argumento, eh, esto sería verdadero por la estructura lógica, ¿no? La estructura lógica hace que estas sean afirmaciones verdaderas, ¿no? Entonces, para los empiristas lógicos, se solucionaba el problema de las matemáticas diciendo que eran verdades tautológicas. Eran verdades por su estructura. Era como decir, los solteros son no casados, ¿no? Entonces ellos dividían las afirmaciones entre sintéticas y analíticas y decían que las matemáticas se dedicaban a las afirmaciones analíticas, es decir, no informaban sobre el mundo, no nos decían nada sobre el mundo, mientras que las sintéticas sí. ¿Eh? Bueno, ellos hacían una distinción muy fuerte entre sintético y analítico, que es muy discutible, es muy fuerte, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, si yo afirmo que los maridos son aburridos, ¿esto qué sería? ¿Sintético o analítico? Pregunto, ¿sería sintético o analítico? Alguna señora me dirá que esto es analítico, seguro. Opine Que la no. profe. ¿Eh? O sea, me refiero a que es una distinción discutible y tal, pero bueno, se soluciona el problema en las matemáticas. Las matemáticas siempre ha creado un problema en los empiristas, ¿no? Siempre ha creado un problema de cómo es posible tener conocimiento matemático que no dependa de la experiencia y tal. Entonces se solucionaba este problema diciendo que esto era como la lengua, ¿no? Que eran verdades por su forma, por su estructura o tal, pero no tenían que ver nada con el mundo, ¿no? Estos eran los empiristas lógicos. Y luego los radicales dicen que, o los holísticos dicen que las matemáticas te dan información sobre la estructura profunda del mundo, ¿no? Los radicales dicen que existen, que puedes verlos, que no hay duda de que existe un conjunto formado por dos objetos, y los holísticos dicen que si lo admites en el montaje teórico, al final tienes que admitir que tus montajes teóricos existen, ¿no? Al menos sería esto. Bueno, ¿alguna duda sobre, bueno, supongo que hay muchas, ¿no? Pero sobre esta historia más o menos realista, ¿no? Luego están los de la derecha. Los de la derecha son los constructivistas. Los de la derecha lo que dicen es el género humano, por lo que sea, tiene una serie de características que imponen las matemáticas a lo que está fuera del género humano y estructura lo que está fuera en términos matemáticos y las matemáticas las ponemos nosotros. Es decir, el mundo es matemático porque nosotros lo hacemos matemático. ¿De acuerdo? Y esto tiene diferentes versiones. La versión que ustedes a lo mejor pueden conocer es el constructivismo psicológico, ¿no? El constructivismo psicológico, por ejemplo, el caso de Piaget, lo que Piaget les dice es que ustedes, una persona normal y corriente, va desarrollándose evolutivamente y su cabeza se va organizando de diferente manera. Entonces empiezas con los niños pequeños, tienen una manera de entender que es muy diferente a las personas mayores, por esto se habla del término uso de razón. A los 7 años los niños empiezan a tener uso de razón, es decir, que empiezan a razonar de una forma diferente a como razonaban antes. Entonces llegan a, según Piaget, se van desarrollando la etapa preoperatoria, la etapa operatoria, llegas a la etapa de las operaciones formales. Entonces, cuando tú tienes estructurada la cabeza en términos de la etapa de las operaciones formales, es cuando tú puedes hacer matemáticas y ciencia, ¿no? Entonces, esta estructura mental es la que hace
que tú puedas ver las matemáticas como algo necesario, etcétera, 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 ¿no? Entonces él explica la necesidad y las verdades matemáticas por un tema de estructura psicológica que tenemos todos. ¿Por qué nos ponemos todos de acuerdo en que una demostración matemática es una demostración? Porque todos tenemos la cabeza organizada de la misma manera y razonamos de la misma manera, ¿no? ¿Seguimos por ahí o se entiende este punto de vista o no? Sí se entiende, pero Bueno, últimamente, esto es Piaget, básicamente es Piaget, pero ahora ha salido otra versión que es un poco, diría que casi más sugestiva, que es lo que se llama el embodiment. No sé si lo han conocido ustedes, o la encarnación. O sea, lo que viene a decir es que las matemáticas es el resultado del cuerpo humano, básicamente. Es decir, nosotros somos humanos, tenemos un cuerpo y entonces desde muy pequeños generamos unos esquemas cognitivos básicos, muy básicos, y todos generamos los mismos esquemas y entonces lo que hacemos es proyectar metafóricamente estos esquemas básicos carnales a cuestiones abstractas y entonces las matemáticas no es más que una proyección metafórica de unos esquemas muy básicos que tenemos todos los humanos, ¿no? Según este discurso, si tú tomas dos hermanos gemelos exactamente iguales y pones uno en la Tierra y otro en un planeta donde la gravedad sea diferente, sus esquemas corporales serán diferentes porque están sometidos a gravedad diferente, entonces las matemáticas de uno sería diferente a las matemáticas del otro, porque como los esquemas básicos serían diferentes, las proyecciones metafóricas que harían de estos esquemas serían completamente diferentes, ¿no? Entonces es todo un discurso que le llaman las matemáticas encarnadas, que, bueno, básicamente las matemáticas surgen del cuerpo humano, de unos esquemas muy básicos que se generan en las primeras edades y luego se proyectan metafóricamente. Por ejemplo, toda la teoría de conjuntos no sería más que una proyección metafórica del esquema básico contenedor-contenido, ¿no? Nosotros nos pasamos la vida o contenemos o estamos contenidos, ¿no? Esta es nuestra experiencia habitual, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos están ahora contenidos en una habitación que los contiene. Entonces ustedes desde muy pequeños o están contenidos o contienen, ¿no? Si han visto ustedes la típica foto del niño pequeño de, pongamos, 8 meses que está en su cuna, que tiene un chupete, entonces él contiene el chupete, pero está contenido en la cuna con 4 barras para que no caiga, ¿no? Entonces, esta estructura tan significativa de pequeño te marca completamente. Entonces, ahí generas el esquema del contenedor contenido y esto lo que te permite, pues, proyectarlo y hacer la teoría de conjuntos, ¿no? Que es una proyección al abstracto de estos esquemas básicos, ¿no? Bueno, por ahí hay todo un discurso, es muy interesante, todo esto de las matemáticas encarnadas, el embodiment, que viene a sustituir la teoría de Piaget. Entonces, Piaget habla de unas estructuras mentales y ellos dicen que es los esquemas cognitivos básicos, los esquemas de imágenes que llaman, y la proyección metafórica de estos esquemas, ¿no? Esto es el constructivismo psicológico, ¿no? Luego viene, no sé si le estoy aburriendo con esta panorámica o no, porque es muy superficial todo lo que digo, ¿no? Luego viene el constructivismo filosófico. El constructivismo filosófico es bastante diferente del constructivismo psicológico. Entonces, lo que el constructivismo filosófico hay dos versiones, una que es el convencionalismo y la otra el intuicionismo, ¿no? El convencionalismo dice que, bueno, las verdades matemáticas no son más que convenciones que resultan útiles y cómodas. Entonces, bueno, tomamos una serie de axiomas simplemente por comodidad y nos ponemos de acuerdo en que son válidos y hacemos todo un montaje sobre esto y las matemáticas no son más que convenciones, ¿no? Esto es un poco el discurso que pueden encontrar ustedes en las matemáticas hoy en día, ¿no? Porque eh, si ustedes preguntan qué es una verdad matemática hoy en día, no se sabe muy bien qué es. De entrada no puedo hablar de verdad matemática, tengo que hablar de matemáticas válidas, no de matemáticas verdaderas, ¿no? Porque históricamente se suponía en la época de Euclides que había unos axiomas intuitivos
que todos podíamos entender estos axiomas y en base a unos axiomas que eran indiscutibles, luego hacíamos demostraciones matemáticas y la verdad de las demostraciones se derivaban de la verdad de los axiomas que eran verdaderos para todo el mundo, ¿no? Luego viene toda la crisis de fundamento de las matemáticas y tal, y al final terminamos con unos axiomas en la teoría de conjuntos que son muy discutibles y al final los tomamos como verdaderos, más que como verdaderos, los tomamos como válidos por convención, por comodidad, ¿no? Y entonces todo lo que se deriva de estos axiomas considerados válidos, que en contradicción, etcétera, se considera que es un resultado matemático válido. O sea, hemos pasado de la verdad a la validez, ¿no? Es un poco el discurso convencionalista, es el que más se maneja, ¿no? Y hay varias versiones del convencionalismo, ¿no? Eh, bueno, entonces yo particularmente estaría en este convencionalismo de Wittgenstein, ¿no? Pero, bueno, otros pueden estar el formalismo típico de las matemáticas, sería otro tipo de convencionalismo. Y luego hay otro tipo de constructivismo filosófico, que en lugar de decir que es una construcción convencional, es el intuicionismo, ¿no? El intuicionismo viene de Kant. Kant lo que decía es que, digamos, tenemos un mundo un mundo de noumenos, que decía él, que no sabemos exactamente qué es lo que hay, ¿no? Pero nosotros lo convertimos en fenómenos básicamente porque nosotros ponemos el espacio y el tiempo. O sea, nosotros estructuramos un mundo numérico completamente desorganizado porque nosotros ponemos el espacio y el tiempo. Es decir, el espacio y el tiempo lo ponen las personas, ¿no? Y esto fue una teoría muy importante y tuvo mucho predicamento hasta que llegó las matemáticas no euclideas y el problema con el axioma de las paralelas, etcétera, que desmontó esta idea de que el espacio lo ponen las personas, ¿no? Entonces quedó solo la aritmética, ¿no? Entonces, los intuicionistas que siguen a Kant dicen que hay unas ciertas verdades por intuición que están básicamente relacionadas con la construcción del número y sobre la construcción del número, que esto lo sabemos por intuición finitista. A partir de aquí puedes montar todas las matemáticas constructivistas, no admiten una reducción al absurdo, una demostración por reducción al absurdo, no la admiten, tiene que ser una construcción, o sea, solo admiten lo que se puede construir, ¿no? Y es todo el discurso intuicionista está basado en este punto de vista de que tenemos una intuición para captar ciertas verdades básicas relacionadas con el número y sobre estas verdades básicas podemos construir de manera constructivista todas las matemáticas, ¿no? Bueno, por ahí está el intuicionismo y luego hay otros tipos de constructivismo, etcétera, y tal, ¿no? Entonces, volviendo al enfoque con el que yo trabajo, de toda esta variedad, nosotros iríamos hacia la derecha, hacia el constructivismo, hasta el constructivismo filosófico, hacia el convencionalismo y hacia Wittgenstein, ¿no? Y el problema es que, como decía, hay otros enfoques que ustedes pueden entrar y no se sabe dónde están en este panorama. Yo no sé si quieren hacer alguna pregunta sobre esto, pero no pensaba explicar mucho más que todo esto, ¿no? No sé. Bueno, profe, no sé si me escucha. Sí, Sí, ahí yo tomé la opción 2 porque considero que las personas son capaces de construir su aprendizaje. Es mejor permitirle que ella lo construya para que el aprendizaje sea significativo de por vida, porque de nada vale darle todo hecho si dependería del sujeto si aprende o no. Mejor es hacer que él lo construya, al igual que con los estudiantes en nuestra labor docente. Si ya hay mucha sí, pero matemática y esto sería un constructivismo de tipo psicológico, de aprendizaje, de que conviene que el alumno sea activo en su construcción y tal, pero no es el constructivismo que estamos hablando de que son las matemáticas, ¿no? Esto tiene que ver, es un constructivismo relacionado a cómo se aprenden las matemáticas, ¿no? Que conviene que el alumno sea activo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo estaba planteando si las matemáticas son una construcción humana,
no si se aprende de manera constructivista, sino son una construcción humana que no existe en la realidad. O sea, el término constructivismo se utiliza de muchas maneras diferentes, ¿no? Y usted me está comentando un aprendizaje constructivista basado en la acción del alumno, pero no sería exactamente lo que estamos hablando aquí. Pues tú puedes ser realista y optar por una opción constructivista en el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, este esquema que les he enseñado aquí, a mí me costó como 25 años hacerlo, ¿eh? No, no se crea que sea fácil, ¿no? Porque esto es un caos total, ¿eh? O sea, no sé si les podemos hacer una cosa más, a ver si lo tengo por aquí. Déjenme un momento. A ver, ¿qué me pasa este que no se va? Deja de compartir. Bueno, a ver, solo un momentito. Voy a ver si les puedo encontrar otra cosa que pueda ser interesante. Vayan pensando ustedes a ver cómo me pueden convencer que... A ver, un momento. A ver, voy a compartir otra vez la pantalla. A ver si ustedes me pueden convencer a mí, que no soy fácil de convencer. A ver si ustedes me pueden convencer que 14 más 27 es igual a 41. Bueno, vamos a hacer, van a ver ustedes cómo se hacen trampas con el aprendizaje significativo. ¿Cómo lo haría yo? Imagino que quiero convencer a mis alumnos de primaria de que 14 más 27 es igual a 41, ¿no? Entonces lo que se hace normalmente, se sugiere Bueno, hacer... ¿Sí? ahí, bueno, tendríamos que trabajarlo con unidades y decenas. ¿Cuántas unidades hay si las agrupamos? Sí, sí. Teniendo en cuenta que 10 unidades hacen una decena. Entonces, Exacto. si sumo 7 y 4 unidades, tendría 11 unidades. Así que yo puedo transformar 10 unidades en una decena. Así que tendría una decena y una unidad. Esa Bueno, decena pasaría. a mí no me termina de convencer mucho esto. No, pero es que tenemos que partir de algo. No, usted me está explicando cuáles son las reglas de Las sistema reglas. decimal, pero a los alumnos le hacen lo que usted dice, pero le hacen algo más. A los alumnos le hacen lo que usted dice, pero le hacen algo más. O sea, a los alumnos le dicen, vamos a hacer una secuencia de tipo manipulativa, gráfica y simbólica, que convencerá a cualquiera que 14, no sé qué número he dicho, 27 más 14 es 41, ¿no? Entonces, utiliza material manipulativo y hace lo siguiente. A ver, 14, una decena y 4 unidades. 24, dos decenas y... No, 27, perdón. Dos decenas y 7 unidades. Estamos hablando de la suma. ¿Qué consiste la suma? En juntar, ¿no? Ese Juntamos material, todo. profesor, solo se parece a los bloques de Dines. Sí, es un poco lo que usted me ha dicho, pero con material manipulativo, ¿no? Entonces juntamos todo porque estamos sumando y la suma es una juntar, ¿no? Y ya está, y tenemos
tres decenas y todas estas unidades, lo que hacemos es agrupar las unidades, ¿no? Que tenemos 11 unidades, las agrupamos y agrupamos las decenas. Y entonces, si tenemos 11 unidades, tenemos que cambiar 10 unidades por una decena, ¿no? Y ahora tengo 4 decenas y una unidad, por tanto tengo 41. ¿De acuerdo? Y entonces lo que hacen normalmente, esto lo hacen con material manipulativo. Primero con material lo tocan, luego hacen estos dibujos que acaban de ver ustedes. O sea, primero material manipulativo, luego dibujos icónicos. Y luego se pasa a la parte simbólica. Y entonces se ponen esta especie de tabla donde se pone una decena y 4 unidades, 2 decenas y 7 unidades. Y lo que hemos hecho con las manos y con lo que hemos hecho icónicamente, lo intentamos hacer simbólicamente. Entonces, 4 y 7, 11. Cortamos el 11, pasamos el 1 a las decenas, nos quedamos con 1. Esto sería un prealgoritmo y al final terminamos con el algoritmo y hemos demostrado y hemos convencido a cualquier incrédulo que 14 más 27 es igual a 41, ¿no? Pregunta, ¿alguien duda que 14 más 27 es 41 o alguien sabe dónde he hecho la trampa o no? Bueno, la trampa es muy simple. Yo no he demostrado que 14 más 27 sea 41. Yo lo que he demostrado o justificado, lo que ustedes quieran, es que 14 cubos más 27 cubos son 41 cubos. Esto es lo que yo he hecho. Y luego, hábilmente, he dejado hablar de cubos como si fuesen ya cualquier objeto. Y luego, ya el objeto lo he cambiado por números. Generalización. He cambiado, o sea, porque lo único que he hecho, lo único que puedo, con todo lo que he hecho, lo único que puedo decir es que 14 cubos más 27 cubos son 41. De aquí a decir que el número 14 más el número 27 es 41, hay todo un mundo. ¿Eh? Profesor, Hidalgo quiere No, porque aportar. imagínese que en lugar de 14 cubos y 27 cubos, fuesen 14 gotas y 27 gotas. ¿Qué tendría? Una supergota. No tendría 41 gotas, tendría una supergota, ¿no? Entonces, claro, bueno, eso sería sentido, ¿no? Yo manejé todo y todo lo generalizo, etcétera. Tenemos otro participante, doctor. Y Sí, usted hizo una actitud como, en realidad lo que está haciendo con esto, aplicar cubos esta utofísica puramente conjuntos a eso. Eso, Estoy, o sea, estoy completamente colocado. Usted, perdón. en la primera pregunta, he preguntado si estás o constructivistas, ¿dónde se ha colocado usted en la primera? Bueno, pues usted no es realista, usted es convencional y el discurso que yo me estoy haciendo ahora. Disculpa, pero se me está diciendo que yo le puedo poner de ejemplos en que hay uno, pero si yo le pongo un contraejemplo de que 14 más 27 no es 41, por ejemplo el de las gotas, simplemente usted no me lo va a aceptar. Un me decía que más 27 es 41 porque hay unas reglas y unas propiedades de la teoría de números que dice que yo puedo cambiar el símbolo que es el más por 27, lo puedo cambiar por 41, ¿no? Y entonces toda esta cosa que hago con objetos físicos, lo que sirven es para poner ejemplos positivos de esta propiedad. A la que le ponga un ejemplo negativo de esta propiedad, usted me va a decir no sirve, no vale,
no la voy a tomar en cuenta. Entonces, cuando solo admito ejemplos positivos y no admito un ejemplo negativo, es cuando estoy actuando de forma convencionalista y no de forma realista. O le pongo otro ejemplo de estos para generar, para provocar, ¿no? Si yo pongo 14 conejos y 27 conejas y pongo muchísima comida y voy al cabo de 20 años, ¿qué voy a tener? ¿41 conejos? No, va a tener una No. multitud de conejos, muchos. Entonces, que para este ejemplo no sirve, no es una tontería, tal, fuera, ¿no? No sirve para autorizar que 14 más 27 es 41. O sea, la cuestión es que yo puedo poner todos los ejemplos positivos para convencer al alumno, ¿no? Pero a la que aparezca un ejemplo negativo, lo que voy a hacer es no considerarlo por absurdo, por ridículo, por fuera de sentido, etcétera, ¿no? Y esto es porque usted me está haciendo un discurso convencionalista de las matemáticas. Las matemáticas son reglas porque las usamos como reglas, aunque parezca que hacemos descripciones realistas de las matemáticas. Cuando digo que son reglas... En ese tema, cuando habla de reglas, en el caso que utilizamos materiales, ahí tenemos que tener mucho cuidado con las reglas, porque si el mismo material tiene muchas reglas, el material se convierte en un obstáculo. Y también Sí. hay que procurar que todos cuenten con material, que todos tengan, porque si el maestro lo tiene, los niños por curiosidad no van a prestar atención a las indicaciones porque van a querer saber eso qué es. También debemos tener mucho cuidado que a la hora de implementar los materiales didácticos sea preciso y conciso y con un objetivo específico de un concepto matemático en este caso, pero es necesario. En el caso de los estudiantes de grados bajos, antes de llegar a la abstracción. Sí, pero volvemos a lo mismo. Usted me hace un discurso de aprendizaje, de cómo enseñar a los alumnos y tal, y yo estoy haciendo aquí un discurso más bien filosófico, ¿no? No es exactamente el mismo tipo de discurso, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que, de alguna manera, cuando tengo estas propiedades de números, son válidas no por el hecho de que yo maneje objetos y material manipulativo y tal, sino que estos objetos lo que pueden es ejemplificar la propiedad, pero no pueden justificar la propiedad. La justificación Sí, viene por por ejemplo, otra parte. bueno, por eso me permite, por ejemplo, en el caso que usted habló de las gotas, 14 gotas más 27 gotas, voy a tener una supergota, pero ahí entonces me está cambiando la unidad. Hay que dejarle claro al estudiante una gota que es, definir qué es una gota, porque esa supergota no cabería dentro de la definición de gota. O en el caso de los conejos, no podría porque sería un problema futuro. Y si estamos resolviendo el problema en pero fíjese que lo que usted está haciendo me está diciendo que todos los contraejemplos que pongo son absurdos, son ridículos, no sirven, están mal puestos. O sea, usted me está rechazando cualquier contraejemplo. Correcto. O sea, la cuestión de fondo es que es imposible poner un contraejemplo. Porque solo son válidos los ejemplos positivos. A la que aparezca un ejemplo negativo lo vamos a rechazar. Es como, cuando digo que son como reglas, es como decir, mira, hay una regla que dice que la gente educada se da la mano cuando se encuentra. Vale, muy bien. Entonces yo voy y veo dos señores que se encuentran y no se dan la mano y digo, esta regla no es verdadera porque estos dos no se han dado la mano. Y tú dices, ¿cómo que va? Lo que pasa es que este es un mal educado y punto, ¿no? Si me explico, ¿no? El contraejemplo no invalida la regla. Simplemente se excluye. No sé si conocen ustedes Profe, la demostración. ¿Sí? perdone, en este caso estamos pensando, basado en el rechazo de los contraejemplos, estamos pensando como convencionalistas. Bueno, el convencionalista Estamos, lo que dice es que las matemáticas son convenciones y, digamos, la verdad es porque asumimos la verdad de las convenciones de base y todo lo que se deriva por demostración, ¿no? bien, Entonces, cuando hemos... entonces en el caso que estamos rechazando los contraejemplos, ¿qué tipo de pensamiento es el que estamos adoptando? ¿O Pero un convencionalista en qué posición es? no rechaza todos los contraejemplos, ¿no? No rechaza todos los contraejemplos, ¿no? En absoluto. Lo que pasa es que lo que dice es que los resultados matemáticos, una vez que tú tienes el resultado es verdadero porque se derivan, lógicamente, de unas convenciones. Y cuando usted quiere justificarlos y enseñarlos a los alumnos, lo que hace es siempre mostrar ejemplos positivos.
porque ningún ejemplo negativo puede invar un resultado derivado por demostración de cosas. No sé si me estoy explicando. O sea, la verdad de 27 no depende de lo que haga con cubos, depende de las propiedades que estoy aceptando de los números naturales. Y algunas las acepto por convención, sobre todo si derivan de la teoría del conjunto. Esta es la cuestión, ¿no? Es decir, los resultados son válidos porque son convenciones asumidas como válidas. Sí, para Y poder, entonces cuando tengo un resultado, poder hacer un nuevo concepto o ampliar el esquema, no debe contradecir. bueno, esto sería una formulación, no sé, lo voy a poner otro ejemplo diferente, ¿no? Es decir, no sé si conocen ustedes la demostración del teorema de Euler, un poco la historia del teorema de Euler, ¿no? Viene Cauchy y hace una demostración del teorema de Euler que durante muchos años se considera que es una demostración que es correcta, ¿no? Entonces empiezan a aparecer contraejemplos al teorema de Euler. Aparecen poliedros que no cumplen el teorema de Euler. Entonces la historia lo que demuestra es que en lugar de decir, bueno, pues los poliedros no cumplen el teorema de Euler, lo que hacen los matemáticos es decir, oiga, este ejemplo no es un poliedro. Lo que hacen es redefinir la definición de poliedro en lugar de aceptar los contraejemplos. Pero esto ya sería meternos en la historia de las matemáticas. Yo lo único que le digo es que, según el convencionalismo, tenemos unas convenciones de base que aceptamos porque no son útiles y todo lo que se derive por demostración de estas convenciones lo damos por válido. Cuando tenemos un resultado conseguido de esta manera, yo no puedo, digamos, poner ejemplos positivos de que este resultado se cumple, todos los que usted quiera, pero no puedo poner ningún ejemplo que contradiga esto, porque no es admisible la contradicción, porque está derivado de unos resultados convencionales y de demostración. No sé si me estoy explicando o no, pero claro, si yo soy realista, existen los poliedros. Bueno, muy bien. ¿Los poliedros cumplen el teorema de Euler? Puede que sí, puede que no. Si yo encuentro un contraejemplo de poliedro que no cumple el teorema de Euler, si yo fuese realista, tendría que decir que los poliedros no cumplen el teorema de Euler, ¿no? Pues esto no es lo que ha pasado en la historia de las matemáticas, sino que se ha ido cambiando la definición de poliedro para que al final llega que el teorema de Euler lo cumplen los poliedros que cumplen el teorema y punto, ¿no? Sí, Bueno, pero yo tendré que dejar. en matemática demostrar por contraejemplo es muy difícil. O sea, no es difícil, es como soleto, buscar y buscar, buscar hasta encontrar. Mejor es generalizar. Bien. Pero se admiten en matemáticas, en unas matemáticas convencionalistas también se admiten contraejemplos, ¿eh? No, pero yo lo que digo es que una vez que usted ha demostrado la validez y quiere justificar la validez a sus alumnos, le puede poner todos los ejemplos positivos que quiera, pero no negativos. O si pone alguno negativo, no va a servir como contraejemplo. Va a ser una tontería, una cosa ridícula, etcétera, etcétera. Bueno, tendré que dejarles aquí porque ha habido una confusión de días y yo estoy en otra sesión al mismo tiempo. No sé si... Sí, el doctor, bueno, primero queremos agradecer al doctor Vicente por el tiempo. Ahora mismo también está una actividad en la universidad, él está en Barcelona y bueno, tuvimos la oportunidad de compartir con él esta experiencia de reflexión con conceptos importantes de la matemática. Y bueno, yo quisiera ampliar, doctor, entonces Galileo Galilei con lo que dijo de que las matemáticas son el lenguaje en el que Dios ha creado el universo, ¿qué sería él? Bueno, él no llega a ser un empirista. Los empiristas dicen algo más. Dicen que es el lenguaje de la ciencia y que además los objetos de este lenguaje realmente existen. Galileo no llegó a decir tanto, que yo sepa, ¿no?
Ajá. No sé muy bien qué sería, creo, ¿no? Pero una cosa es decir que las matemáticas son el lenguaje de la ciencia y luego decir que los objetos matemáticos de este lenguaje tienen tanto derecho a existir como los objetos de la ciencia que se describen con matemáticas. Es un poquito más fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, agradecemos Una última perdón, pregunta, profesor, antes que ajá, se retire. Profesor, ¿y en su caso usted se considera realista o constructivista? Yo soy convencionalista, pero he hecho unos 30 libros de texto para alumnos de secundaria que todos son realistas y constructivistas de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, que engaña a los alumnos no significa que me engañe a mí mismo. ¿No? Me explico, ¿no? O sea, yo Hola, si tengo que explicar... profe, el eh, profesor Eddy quiere compartir también. yo quería compartir, bueno, yo he escuchado bastante de esto, me imagino bastante, es bastante complejo las posiciones, o a veces uno tiene una mezcla de posiciones, pero eso ya no sería tener una misma tendencia. A mi parecer, yo siempre he visto la matemática como un concepto que ya existe y nosotros tenemos que prepararnos, o sea, nosotros tenemos que acondicionarnos para llegar, para poder llegar a ese objeto que ya existe. Es como decir que nosotros vivimos una atmósfera en la cual estas ideas matemáticas y estos conceptos matemáticos, abstractos o no abstractos, visibles o no visibles, nosotros tenemos que preparar nuestros cerebros porque para poder nosotros llegar a esos objetos. Eso sería una postura de mi Esto es lo que de yo punto de entiendo y que, perdona, lo que entiendo es lo que le llaman el platonismo débil. O sea, los matemáticos cuando hacen matemáticas funcionan como usted dice, ¿no? Y no hacen, no se preocupan de las ocupaciones si existen fuera del espacio, del tiempo y tal, ¿no? Hacen esto que usted dice, que es lo que se llama el platonismo débil, ¿no? Si usted puede definir algo y no está en contradicción, va a suponer que existe, ¿no? claro. Es un poco lo que hacen o sea, lo que se dice es que los matemáticos cuando trabajan actúan con lo que se llama el platonismo débil, que es que, bueno, todo lo que yo pueda demostrar que existe y no me lleva a contradicción, pues lo asumo que existe, ¿no? Y Existe. no me preocupo si existe Es como allí o decir que acá, Cristóbal, ¿eh? como decir que Cristóbal Colón descubrió América, ya América existía ya. Sí, 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 pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, digamos, a usted ya le es igual si estaba América o no estaba. Digamos, un matemático no llega a preocuparse, ¿no? Es decir, va trabajando y supone que el objeto matemático existe, lo define, etcétera, etcétera, pero mientras no llegue a contradicción no hay problema. Pero ya no se preocupa si existía antes de él o no existía, ¿no? Es un tema un poco secundario, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los matemáticos cuando trabajan, ¿no? Un matemático pues funciona como un platonismo débil, ¿no? No, disculpe, profesor, yo lo digo por la historia misma de la matemática. Hay personas que han hecho el análisis, el estudio de varias áreas y han llegado a las mismas conclusiones. O sea, eso significa que eso siempre ha existido y que esa conclusión que hemos preparado, o sea, la forma en que nosotros podemos llegar a ese mismo razonamiento o a ese mismo resultado, no va a llegar a esa idea. Eso, por lo tanto, eso siempre ha existido. No es una cuestión temporal que va a existir o no ha existido, sino antes o mucho antes de que nosotros podamos tener una maduración para poder entender ese concepto. Esa es mi postura, ¿no? Sí, que eso yo, por decir alguna cosa en este esquema que he dicho, sería un platonismo débil habitual y normal en cualquier persona que hace matemáticas, que digamos, no se preocupa por el tema de la existencia de los objetos a fondo, ¿no? Sino simplemente le resulta cómodo suponer que existen y va trabajando y es lo que hacen todos los matemáticos, ¿eh? Claro, que les he explicado yo sería un problema más de filósofos que de matemáticos, ¿no? El matemático vive cómodo en su platonismo débil y ya está, ¿no? Porque incluso las matemáticas intuicionistas, que son muy interesantes, tampoco le interesan, ¿no? No quiere renunciar a las demostraciones no constructivistas ni a las demostraciones por reducción al absurdo, todo esto. ¿Y por qué el nombre de platonismo débil?
Bueno, porque, digamos, usted asume que existen, pero no se preocupa realmente de profundizar sobre esta existencia. Me estoy quedando sin batería, se me va a cortar de un momento a otro la comunicación por falta de batería. Digamos que usted no entra a fondo en la reflexión sobre esta existencia. Le resulta cómodo suponer que existen con independencia de usted. Y ya está, le resulta cómodo. Y a partir de aquí hace matemáticas. Bueno, Muchas gracias. Pues usted le llama agradezco. el patronismo débil, ¿no? Porque es una... a efectos prácticos funciona de esta manera, es útil, se encuentran resultados, es como funcionan los matemáticos y no se meten en líos de entrar a discutir cuál es la existencia de estos objetos que ellos están manejando, ¿no? Dan por supuesto que existen y ya está. Ok, gracias, profesor. Ok, profe, un saludo, un abrazo de parte de acá Muy de bien, Panamá. hasta Por la acá, próxima. doctor, hago el acercamiento para todo el grupo que nos invite. Obvio que tenemos que buscar fondos para estar un debate presencial con usted de unos 2 días. Creo que nos hace el cambio de chip que necesitamos muchos. Así que de repente acá el profesor nos puede ayudar en la vicerrectoría. Muy bien, de acuerdo, pues aquí les espero. Vale, Sí, adiós. profe, sí, ya estamos terminando. Yo Sí, quisiera agregar ¿alguien que quiere hacer una pregunta, doctor? Bueno, si se me corta la siento que, comunicación es porque estoy sin batería, diga. siento que el hombre no podrá alcanzar sus metas con la matemática como quisiera. Es una cosa, usted lo ha dicho, es empírico. Y es difícil, totalmente difícil que el hombre lo alcance. Si quizás en un momento dado logra demostrarlo y entonces viene otro y lo contradice o por alguna situación. Pero es tan universal que el hombre no tiene la capacidad de alcanzarlo porque nunca va a terminar. Porque según cómo va el avance de la ciencia, la tecnología, pues demuestra claramente que el hombre, por el tiempo de existencia que tiene en la Tierra, no podrá alcanzar ese objetivo nunca. Pero sí podemos gozarnos con eso y podemos dar muchos aportes, seguir avanzando con la ciencia hasta donde podamos llegar nosotros, pero en nuestra edad no habrá tiempo, porque así mismo como muchos científicos han dejado la matemática a medias, viene otro y lo termina en la investigación, eso demuestra claramente hasta la fecha que será así por siempre. Muy bien. Estoy de acuerdo, no tengo ningún comentario. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su presencia aquí, por la parte reflexiva que nos ha dado en el tema matemático y la parte epistémica que es importante. Dejamos que el doctor se retire para entonces conversar un rato nosotros aquí. Chao, doctor, Muy bien. gracias. Adiós, adiós. Chao. Gracias. Bueno, luego de haber tenido a los dos epistémicos, al doctor Carlos Rondero y al doctor Vicente Font, ven una abismal diferencia. Uno que, bueno, el doctor Rondero ha sido estudiante de trabajos y proyectos con el doctor Vicente. El doctor Vicente tiene mayor experiencia y ven los dos tipos de reflexión y la expertez que tiene el doctor en cuanto a cada una de las teorías. Como él dice, él es matemático puro, pero nos fuimos a lo impuro, o sea, a la matemática educativa, a didáctica de la matemática, y son dos perspectivas diferentes. Ese era el punto donde yo quería llegar, porque el concepto epistémico, que es parte de la maestría que había que desarrollar, es importante para clarificar algunos conceptos que quieran partir. Tuvimos la oportunidad de tener al doctor Fermín, que nos habló de conceptos matemáticos, y la próxima semana vamos a tener seguido 3 matemáticos puros que van a hablar cada uno de sus trabajos de maestría para que vayan pensando en el tema
que al final de toda esta sesión tienen que presentarme. Entonces, mañana vamos a tener al jefe del área de matemática de México, el jefe del profesor, siempre se me va el nombre que tuvimos, ay, ¿cómo se llamaba su profesor que tuvieron la semana antes de nosotros? Se me va siempre. Roberto Ávila, ¿no era? Mañana Ricardo tenemos Cruz, a el de Roberto. México. Ok. Ajá. Es Roberto Ávila. Ajá, ese es el jefe, pero el profesor que tuvieron era Ricardo. Ricardo. Al profesor Ricardo, ajá. Mañana vamos a tener al jefe de Ricardo, que es el que coordina todo el tema de bueno, ellos tienen matemática y física juntos. En México es muy común matemática y física juntos y mañana nos va a platicar sobre el trabajo de modelización matemática que ha hecho desde la perspectiva de teoría de números y también nos va a invitar si alguno está interesado en algún tema a trabajar con cualquiera de los matemáticos que están en el área del centro del CIMA. Pero, Y, ajá. pero entonces mañana sería virtual o presencial ahí. Presencial. Yo mañana voy allá y nos conectamos todos, porque sé que ustedes van a estar mañana ahí, que era lo que estaba Claro. haciendo la consulta por ahí, de que si van a estar presencial mañana. Yo mañana llevo la computadora y platicamos respecto a eso y luego queda la actividad que había dejado en la última clase, que ustedes hicieron la presentación, pero no me hicieron la parte escrita. Y luego vamos, sí, después de las sesiones que vienen de varios temas, tienen que ir desarrollando a qué temas se van a ir, porque la siguiente curso de metodología matemática sí ya tenemos que aterrizar en ir desarrollando su trabajo de tesis de maestría y con el coasesor de tesis. Ahí sí me gustaría preguntarle al profesor Eddy, al coordinador, si hay alguna lista de línea de investigación o podemos tomar temas así. No, mira, ahí mira, nosotros en la programación de la maestría, Lenín, nosotros hicimos porque existe en el área de matemática pura, existen varias líneas de investigación, pero hicimos también algunos temas que nosotros podíamos sugerir para que ustedes pudieran trabajar esas líneas de investigación. O sea, si realizan el programa, al final, antes de llegar los currículos de los docentes, creo que yo puse las líneas de investigación para que ustedes puedan de repente, y algunos temas sugeridos, para que ustedes de repente pudieran tener un poquito más de viabilidad, si no tenían, por ejemplo, claro cuáles serían las cosas que querían estudiar. Entonces, nada más habría que consultar con el profesor sobre esos temas sugeridos para ver si entonces... Exactamente, claro, exactamente. Y por ejemplo, y claro, cuando ustedes le pregunten a los profesores, sobre todo los extranjeros, la línea que usted quiere tiene que ser bastante específico y trate de que, por ejemplo, no lo vayan a meter a ustedes digamos, en una cuestión que va a ser muy a largo plazo. Creo que la profesora Luisa fue muy acertada al invitar al profesor de México, creo que el Politécnico, donde le habló de que uno tiene que ver cuál es el alcance. Recuerden que ustedes quieren terminar su programa de maestría a un tiempo adecuado y posteriormente, cuando ya usted tenga cierta estatus dentro de una universidad, usted podría dedicarse de lleno a un tema específico. Así que hay que ser un poquito, digamos, no tan ambicioso, sino que muy puntual para los temas de maestría, ¿sí? Los temas para que ustedes le sugieran al profesor. Porque si no, entonces se van a embarcar en algo que se le va a extender o se va a complicar y pueden entonces perder mucho tiempo en eso. ¿Sí? Ahí yo le doy una sugerencia, ¿no? Lo ideal sería que ustedes terminando materias estuvieran terminando el tema de investigación. Claro. Eso es lo ideal. O unos 2 o 3 meses más. Pero sí, por eso es que está metodología de la investigación dentro de el desarrollo de toda la maestría. Porque en esta fase es que yo debo, está planteado en la organización que debo plantear todas las temáticas que ustedes pueden seleccionar. Por eso he invitado a diferentes profesores para que presenten las líneas que pueden tender ustedes a llevar.
Ahora, Profesora, ese ajá. planteamiento se tiene que presentar antes que termine el curso, porque ya Tan yo, siquiera ajá, ajá, la idea o el tema que quieras presentar, para cuando yo regreso en el segundo, ya irte aterrizando tu tema. ok, eso es lo que necesito saber. Gracias. Y Pero no otra vas a... cosa, quería acotar esto, una de las cosas, o sea, aparte de lo que sean prudentes en esa parte de escoger y extender qué tema, me gustaría que se enfocaran también pensando en una tendencia que tenemos nosotros, una debilidad que tenemos nosotros en el área de matemática pura, por ejemplo, de algunas materias. ¿Me explico? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, necesitamos gente que trabaje la topología, necesito gente que trabaje geometría diferencial, teoría de números. Hay relevos generacionales que nosotros necesitamos para el departamento. Dentro el objetivo que se tiene este tipo de maestría es precisamente darle abasto a un relevo generacional dentro del departamento. Porque claro, que usted de repente puede tomar un tema, pero o sea, sería más prudente pensar en qué yo pudiera tener facilidad en el futuro sobre este Bien. tema dentro de mi profesión, ¿sí? Se necesita y de repente si usted quisiera, de repente yo le diera con más detalle cuáles son las cosas que realmente necesitamos que ustedes manejen. Por ejemplo, Abdul, él ha manejado muchas otras cosas, pero por ejemplo necesitamos que él quisiera, o sea, que se metiera en un tema específico que cuando él llegara al departamento dentro de un par de años, de repente él pudiera decir, bueno, yo hice mi tesis sobre teoría de números, yo me puedo encargar del curso de teoría de números. Yo hice mi tesis sobre geometría diferencial, yo puedo hacer el curso de geometría diferencial. Sí, ya sabemos que hay cursos, por ejemplo, elementales como ecuaciones diferenciales, como, bueno, hay otras cosas de ecuaciones diferenciales que también se podrían hacer, se podía trabajar cálculo, son cursos que de repente ya son bastante, digamos, duchos, pero se necesita, por ejemplo, que usted tenga los niveles para que pudieran dar, por ejemplo, los cursos que pudieran darse en cuarto año, teoría de número, geometría diferencial, ecuación, digamos, cuáles son los otros cursos, análisis, estructura algebraica, sobre todo ahora que vamos a tener una baja en el aspecto de que el profesor Vallarino prácticamente se está retirando el otro año. Para nosotros es un maestro de la estructura algebraica y esa estructura algebraica, esa enseñanza, de repente va a adolecer ciertas cosas por esa falta de experiencia que va a tener, que se va a salir dentro del departamento, que es el del profesor Vallarino. Así que de repente vayan viendo también esas opciones conjuntamente con sus temas de tesis. O sea, no lo podamos ver solamente en forma aislada, sino que también tenemos que verlo a futuro dentro del departamento de lo que quieran todavía ejercer dentro de la profesión. Exacto. Y De siguiendo, hecho, de perdón, hecho, una de las razones que yo me incliné por esta maestría es que el país también, ¿no? Adolece de matemáticos puros, como se dice así, pues, o sea, como Exacto. solía decir mis profesores evangelistas, que Moisés y el profesor Rogelio Rosa y todas estas personas, todos estos profesores que nos dieron clase, el mismo Vallarino también, que fue mi profesor, Carvalho, etcétera. Pero de verdad que sí hay una falencia, porque de por sí matemáticos hay poco, y si son puros, en matemática pura, pues, Mucho menos. entonces, ajá, mucho menos. Entonces, esta fue una de las razones. Y ahora que usted toca ese tema de la tesis, sí me gustaría que fuera una de esas, o de análisis matemático, o de topología, o de álgebra, que ahí donde está el profesor Vallarino, que tiene que ver, Exactamente, exactamente. etcétera. Y vayan viéndolo de ese punto de vista, porque ustedes son la nueva camada dentro de esto, ¿no? O sea, no hay otro programa de maestría en matemática pura. Ustedes son los únicos. Entonces, por Profe, eso hay que verlo de ese punto de vista, ¿sí? a mí me, Y a mí hay me interesa la una parte, ¿sí? me interesa la parte de los números. Yo lo mencioné varias veces ya en los sí, métodos. a cada uno, Rolando, por eso es que le he traído cada especialista para que ustedes se acerquen más adelante.
les digo que mañana vamos a tener a uno de teoría de números. El profesor que les va a dar clase de ecuaciones diferenciales, él es algebrista. Entonces, de repente algún trabajo con él también va a presentar. Hay un topólogo que viene, o sea, he buscado cada una de las deficiencias que ya me había manifestado el profesor Edis, y esos son los cuatro que te digo. Obvio que no son los únicos. Podemos buscar otros especialistas, pero y como les dije, por ahora necesito que al finalizar de este curso ustedes me digan a qué temática se van, porque en la siguiente sesión ya yo debo conectarlos, porque ustedes tienen que la meta, finalizando la maestría, finalizando su trabajo de tesis para Profesora, sustentar. Creo que ¿algún alguien había especialista? levantado la mano. Ajá. Lenín. Sí, algún especialista en geometría diferencial. Va a haber uno que va a hablar, ese está en la Universidad de Houston. No les he mandado los nombres, pero hoy ya les estoy enviando todos los que aceptaron. Me falta el último, que sería el broche de oro con Eduardo Sáenz de Cabezón, que sería fabuloso que lo tuviéramos en la presentación, pero me está confirmando. Hidalgo, creo que era el que había levantado la mano. Sí, bueno, siguiendo el comentario del profesor Eddy, me parece, profesor Eddy, que sería muy interesante que, que usted, bueno, usted que está más allí cerca del departamento de matemáticas, viera cuáles son más que todo las áreas, especialidades dentro de las matemáticas puras que tienen más, ahora mismo se requieren más especialistas, y en función de eso pudiéramos trabajar las tesis. Porque observe que el profesor que nos está dando álgebra actualmente, teoría de Galois, él se le asignó fue porque él hizo la tesis en teoría de Galois. De hecho, si no hubieran hecho la tesis en esa área que hay que profundizar más, de repente, bueno, no sé si de repente se le hubiera contratado o no. Así que yo sí me parece genial, profesor, que esa postura suya, en vez de divagar en cosas que no tienen mucha relación con la realidad actual que estamos viviendo. Ese es mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Hidalgo. Está preguntando Oses, como no tiene micrófono acá, que si el tema de investigación es cerrado. Depende mucho de las líneas de investigación del área de matemática pura, pero el profesor Edis ha dejado abiertos también según las necesidades. Ustedes se tienen que hacer prioritarios en el área, porque así mismo les dan cursos. O sea, ese es el punto clave que les ha dicho el profesor Edis. Se tienen que hacer necesarios. Y la única manera de hacerlo es desarrollando un trabajo de tesis. Obvio, no se vayan tanto extenso, algo puntual, algo que quieran plantear, y por eso les estoy haciendo los contactos con los especialistas, porque tampoco crean que en el departamento, en el área, vayan a haber especialistas. O sea, ustedes pueden divagar aquí si no se les hace los contactos, porque no hay el profesor que quiera llevar una tesis de maestría. Entonces, estamos buscando la oportunidad fuera, porque a ellos les interesa por el tema de ser evaluados en el Sistema Nacional de Investigadores. O sea, prácticamente los necesitan también. Entonces, estamos haciendo un mutuo intercambio. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, profe. Una pregunta, profe. Mire, todos los trabajos de investigación finales individuales. Sí, obvio que las tesis de maestría, no sé, acá, si me corrige el profesor Eddy, si se hacen en grupo todavía. No, son individuales. Okay. Creo que han cambiado mucho el tema de las metodologías que habían antes. Ahora les dije también el tema de los créditos. Si queremos estar en un perfil a nivel internacional, tenemos que adaptarnos a los perfiles internacionales. Y el punto ahí es el trabajo de investigación individual. Por eso les digo que es importante esta parte del tema epistemológico que está dentro
del desarrollo del tema de la maestría. Tienen que haber cambios internos dentro de nosotros para poder reflexionar y ver hacia dónde, porque al final ustedes son entes distintos. Abdul. Ajá, profesora, no sé, pues se me vino la idea de que quizás, por ejemplo, el otro sábado, no sé si se podría ya, porque como usted dice, eso de la tesis toma tiempo, ¿no? Ya lo que hemos hecho un trabajo final, sabemos lo que es eso y todo lo que es. Para ver si el otro sábado, no sé, sacamos un tiempito y ahí cada compañero expone su tema de qué quisiera, de qué tema de tesis, ¿no? Me parece, no sé, una sugerencia, no es una opinión, no sé. Eso, ajá, eso sería Para como ponerle una fecha, ya como ya cada uno venga con sus posibles temas, ¿no? No es que va a ser, pero al menos con sus posibles temas para ir avanzando en esa parte, ¿no? Como poner una... Ahí yo me iría con Hidalgo, que antes de ese sábado que tú dices nos lleven las áreas más sensitivas o más necesarias. Es que dice el profesor Edic, yo lo leí ya también, lo porque dijo. leí todo el temario de la maestría, donde están los créditos y ahí están unos temas sugeridos. Hay varios ahí. Incluso al último lo repiten, me parece, también lo ponen ahí como un anexo. Entonces, para que nos vayamos leyendo y no haya choque también de temas, ¿no? De repente, si a un compañero le interesa uno y chocan, se puedan poner de acuerdo. Porque ya hay que ponerle, porque eso toma tiempo, de verdad. De hecho, hoy ustedes ven que la vicerrectoría extendió los periodos de tesis de toda la maestría porque eso toma tiempo. O sea, entre más rápido mejor, como dijo el profesor Eddy, entre más rápido mejor le pongamos fecha y trata de que el tema no nos extendamos tanto, porque nuestra meta es graduarnos, ¿no? Tener ese título y la otra es llenar ese hueco que hay ahí, por ejemplo, que va a dejar el profesor Vallarino y que van a ir dejando otros profesores especialistas, ¿no? Pero sí, ya como que el otro sábado sacamos un tiempito y debatiéramos sobre eso para que no haya choque de temas, me parece, no sé, me dirán mis Ahí compañeros. en la programación lo tenía para el 2 de marzo. Mañana tenemos una hora con el profesor Roberto por el tema de temas que pueden haber. Y en la segunda hora es donde íbamos a desarrollar el qué van a desarrollar ustedes de su trabajo. No se crean, ya lo he discutido con el profesor Edis, hemos estado planificando bastante el tema del desarrollo del curso de metodología de la investigación y es importante eso. Por eso es que le he planteado diferentes perspectivas y sé que después del punto del doctor Vicente iban entonces ya, y que ese es el surgimiento de ustedes. La reflexión que hicieron durante todas las dos presentaciones ya tienen que ir cuestionándose sobre qué trabajo van a hacer, porque al final estamos en un curso de metodología de la investigación, pero solamente es una introducción. El fuerte va a ser en el siguiente, que nos corresponde, creo que al final de año, Y al final, creo ustedes que son el sería el último segundo. curso, si tengo aquí. Ajá, entonces ya en el último curso, ya ustedes deben haber El último empezado curso de ustedes es Metodología de Investigación 3, el 19 de febrero al 12 de abril del 2025. Ujú. En esa fecha ya ustedes deben tener ya el protocolo aprobado, porque en el segundo ustedes ya deben estar presentando un protocolo y que lo acepte el área. Y luego empezar a desarrollarlo para que en el tercer curso ya ustedes estén desarrollando junto con sus temas, que es prácticamente el detalle de metodología de la investigación. Sí, No sé. eso es todo un proceso, porque cuando uno, lo que dice la profesora es verdad, el anteproyecto hay que sustentarlo también para entonces empezar lo que es el proyecto. Y eso es Ujú. bastante, a veces un poco tedioso, ¿no? Pero y toma tiempo, pero hay que hacerlo. Gracias, profesor. Si tiene que hacer un protocolo de trabajo, que también debemos buscar la plantilla del protocolo, pero por ahora, como les dije, es un introductorio. O sea, esto aquí ustedes tienen que ir pensando su trabajo, su línea que van a desarrollar y como dijo el profesor Edis, la clave es hacerse necesarios con el tema que vayan a seleccionar. O sea, Bueno, no divaguen en el tema.
Yo lo felicito, profesora, lo felicito al profesor Eris. Eso nunca, por la edad que yo tengo, se había visto. Lo felicito. Que Dios lo siga guiando a ustedes porque hay muchos estudiantes, muchos compañeros deseosos en el momento, en la época que están realizando estos estudios, pues esperan encontrarse con profesionales como ustedes que están brindando este gran apoyo que sé que nace de un corazón real. Que Dios lo guarde a ustedes con respecto a eso. Muchas gracias. Gracias. Así que bueno, no sé si hay alguna otra consulta respecto a la organización del trabajo. Entonces vamos a continuar con el proceso. Ya el tema de epistemología finalizó, que era el punto clave, porque tienen que generar nuevo conocimiento, pero ese nuevo conocimiento se genera de la reflexión del que tengo. Es bastante difícil, les digo, bueno, el profesor Edis me ha acompañado con el doctor Vicens y nos ha hecho reflexionar mucho. La verdad es una experiencia totalmente diferente. Yo les recomendaría también visitar, por eso les dije, es importante a veces ir a un cambio porque a veces uno mantiene cierta idea y cree que esa es la idea, pero hay otras y esas son las perspectivas que uno necesita para modificar esas nuevas ideas, que a lo mejor tú tienes la idea, pero no la puedes presentar. Nos vemos entonces el día de mañana para la primera hora con el doctor Roberto, porque él nos va a dar varios especialistas, varias líneas que pueden ustedes presentar. Obvio, es el jefe del área académica y estamos viendo también un convenio que está con el Estado de Hidalgo, la Universidad del Estado de Hidalgo. Y la otra hora es el trabajo que ya vamos a ir aterrizando, que tienen que presentar al finalizar. Entonces, muchísimas gracias el día de hoy. A ver, aquí hay dos comentarios. Explique lo del asesor. El asesor de tesis, como les dije, es importante, uno, que busquen ustedes el tema. Yo les estoy dando todas las perspectivas que hay, pero ustedes son el que van a hacer el trabajo, no somos nosotros. Entonces usted tiene que buscar un tema, uno que le guste, uno que vaya a desarrollar. Nosotros simplemente lo vamos a asesorar y a buscar a lo mejor un posible asesor de tesis porque a lo mejor sea difícil buscarlo en el área. No es que es imposible. Usted puede, si usted tiene alguno en el área de matemática pura que quiera, que ya dice, yo te voy a asesorar, fabuloso. Pero si usted desea a alguien fuera del área, otra perspectiva, ese es el contacto que le estamos haciendo. El tema del protocolo de tesis, al final, recuerden que les hablé que al final del año siempre hay unos fondos para estudiantes de investigación que son de $5,000. Sería fabuloso si ustedes tuvieran un asesor internacional porque así pudieran hacer una estancia con esos $5,000 o lo trajeran, una de las dos. Son diferentes oportunidades. Que fue el punto que les dije de ir a hacer la estancia, la podíamos ir a hacer a Hidalgo, donde hay mayor área en matemática pura, o dependiendo cada uno puede ir en diferentes, porque los que voy a presentar la próxima semana, uno está en Portugal, Brasil y Houston, que son el área de matemática pura que están bastante interesados en trabajar con nosotros, con Panamá. Así que si tienen ya un asesor, mucho mejor, pero si no lo tienen, nosotros también vamos a tratar de buscarle que les asesoren. ¿Quedó claro ese punto? Sí, profesor. Bien, entonces nos vemos el día de mañana de 1 de la tarde. Comenzaríamos con el doctor Roberto y luego entonces ya nos quedamos trabajando las posibilidades que hay, los trabajos que sí me tienen que presentar. Y bueno, no les he mencionado la oportunidad también que hay con Italia, porque viene el grupo de italianos, que eso sí vienen para el tema y lo vamos a tener solo para nosotros, que ese es el otro punto de matemática
que tenemos. Así que bueno, nos vemos el día de mañana. Hasta Ok, luego. Luisa, lo de los italianos, ¿cuándo es? Lo de los italianos es el 28, bueno, es la semana del 26 al 27, que también les dije a ellos, ya estoy haciendo la nota que me dijeron para el Ministerio de Educación para que participen, porque sería parte del ¿Pero eso curso lo vamos a hacer virtual o presencial? virtual, pero el 28 las 4 horas son presenciales porque la idea es tener el contacto con el embajador, porque lo tengo ya solo para nosotros, y con la gestora de proyectos de Trieste. Esa invitación presencial sí me gustaría ir contigo, ¿sí? Ajá, ajá. No, de que tienes que ir, tienes que ir. Si lo estoy organizando solo para ustedes. Ok. Entonces, esa invitación estoy haciendo, que me dijeron que para el Ministerio de Educación se la estamos dirigiendo a la ministra. Sí, profesora, es necesario, es necesario. Ajá, hoy me la iban a dar, pero hoy están haciendo fumigación en la vicerrectoría, así que pero la tengo la próxima semana. Cuando la tenga, se las envío inmediatamente para que puedan participar del 26 al 27, perdón, del 26 al 1 de marzo. Eso gestiónenlo, es en la mañana, 4 horas, pero presencial con ellos ese día. Es la oportunidad también clave porque el centro más importante en matemática es el ICTP, que está en Italia. Bueno, entonces nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Saludos a todos. Hasta luego.